Romanos capítulo 1. Voy a leer dos versículos solamente, el versículo 16 y 17 de este capítulo. Romanos 1, 16 y 17. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Amados hermanos, como todos ustedes saben, hemos terminado la serie de predicaciones de Primera de Timoteo. Esta serie estuvo siendo predicada pues prácticamente a lo que va del año. 30 sermones de esta serie de Primera de Timoteo. Ha sido de bendición para los que hemos escuchado lo que el Señor ha hablado a nuestra mente. Vamos a seguir con Segunda de Timoteo, pero de manera deliberada. Terminé la vez pasada para que pudiéramos entrar en este mes de octubre en una serie de sermones un poco más temáticos que tienen que ver con todo el acontecimiento de la reforma del siglo XVI. De tal manera que hoy, a partir de hoy y los domingos del mes de octubre, vamos a poner atención a los postulados de la reforma protestante de ese siglo. No que hayan sido formulados en ese momento exacto, sino que fue un proceso por el cual caminó la reforma protestante desde 1517, cuando Lutero clava sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, y a partir de ahí hasta nuestros tiempos el impacto que ha tenido, ese devenir en la historia que ha impactado la comunidad de su tiempo, la cultura de su tiempo, la sociedad de su tiempo, las artes de su tiempo, la religión de su tiempo, y que presumiblemente debería de haber ido creciendo el impacto de la reforma, pero en algunos momentos parece que más bien ha disminuido. De tal forma que es pertinente, es oportuno que nosotros podamos ahora traer a nuestra mente aquellos postulados y ver cómo lo estamos ahora asumiendo como iglesia cristiana. En realidad sucede lo mismo cuando estamos en Navidad, en Semana Santa, en el mes de la Reforma. Se predica sobre temas muy parecidos, muy semejantes, tocando estos textos que son bastante recurrentes en este tiempo. Pero el énfasis de ahora es un énfasis un poco diferente, porque quisiera yo presentar ante ustedes entonces esta serie de sermones desde la óptica de nuestra realidad presente. Cómo es que ahora estamos asumiendo nosotros estas doctrinas y quizás sí, ¿por qué no?, traer cuenta de aquella teología histórica y poder contemplar lo que pasó en aquel tiempo y entonces traer otra vez. Recuerden ustedes que la lema de la reforma es que la iglesia reformada siempre reformándose. Así que tenemos que estar recordando cada generación, cada año, cada tiempo, nuestra identidad cristiana que se va perdiendo, esta identidad reformada que se va perdiendo. Nosotros somos una iglesia presbiteriana reformada por nuestra forma de gobierno, pero reformada por nuestros principios doctrinales de fe. No los debemos de perder. Tenemos una teología dogmática regida, no solamente por lo que pasó en 1517, que fue el inicio y la explosión de esto, sino más adelante, un siglo más tarde, los escritos de aquellas declaraciones profundas, confesionales de nuestra fe cristiana. El Señor ha venido trabajando a lo largo de la historia, sí en el siglo XVI, pero en el XVII, con esta elaboración de los catecismos y las confesiones que le han dado una gran dirección a la iglesia y la cual estamos tristemente olvidando. Así que hemos de recorrer este proceso maravilloso de la Reforma Protestante. Todo inicia no necesariamente aquel 31 de octubre de 1517, que históricamente todos sabemos, y si no lo debemos de saber, cuando Lutero clava entonces estas 95 tesis allá en la puerta de la catedral de Wittenberg. No necesariamente allí empieza todo, empieza muchísimo antes, no solamente en la teología histórica que está narrada a partir de que se cierra el canon en adelante, pero está narrada en la Escritura a partir de lo que el apóstol Pablo define
como la Escritura, como la verdad del Evangelio. Y no solamente Pablo en los Romanos, también lo hace con los Gálatas, lo hace con los Efesios. La Biblia está plagada entonces de toda esta información importantísima a la cual tenemos que prestar muchísima atención. Nuestros credos, nuestras confesiones, los documentos históricos son guías maravillosos en medio de un mundo tan oscuro, pero falibles, pero hierran. La Biblia ciertamente es el único documento inerrante y de ahí estaremos concentrando nuestra atención. Cuando llegó la reforma del siglo XVI, allá en 1517, cuando Martín Lutero reacciona ante aquella opresión a la fe de los creyentes de su época, en donde les tenían prohibido incluso tener acceso a la palabra como nosotros la tenemos hoy, somos privilegiados. En realidad, él protesta, pone esas tesis que son agresivas. Si usted tiene oportunidad de leerlas, es una joya de lectura leer esas 95 tesis. Son cortas, se pueden leer muy fácil, pero se puede percibir aquel ambiente antagónico ante la verdadera fe, ante el Evangelio de la salvación en Cristo Jesús y la manipulación del clero de su época, en donde se estaba desvirtuando la fe evangélica, la fe no evangélica, pero la fe bíblica, esta fe que emanaba de la doctrina de los apóstoles, esa fe que nos legaron los apóstoles, estaba siendo desvirtuada. No dijéramos atacada porque no había contrincantes, pero el clero de aquella época estaba tergiversando aquellas verdades, sobre todo los temas de salvación, sobre todo aquellos temas que tenían que ver con salvación, en donde el clero de aquella época hablaba acerca de que verdaderamente la iglesia era fundamental en el tema de la salvación. No había salvación si no era a través de la iglesia. Tenían a la Escritura a la par de las tradiciones, de tal manera que las tradiciones y la Escritura estaban manejadas más o menos a la par. La autoridad no estaba en la Biblia, sino estaba en los principales, en la gente importante del clero. Lo que el Papa decía era lo que se establecía como un dogma único de fe, y si estaba por encima de la Escritura, comparado con esto, se creía más lo que el Papa decía que lo que la Escritura dijera. En aquel tiempo el tema de la salvación por las obras era el pan de cada día y además enriquecían a través del cobro de las indulgencias por el perdón de los pecados, aquellos juramentos que se hacían y que enriquecían al gobierno de aquella época. Desde luego que el tema de los méritos era importantísimo, tanto así que se tuvo que exaltar la gracia. El tema de las obras era algo importante, se tuvo que exaltar el tema de la fe por encima de las obras. También se hablaba acerca de la iglesia como proveedora de la salvación y tuvo que salir el postulado de solo Cristo salva. Y por supuesto, el honor más alto que en ese tiempo se tenía de las autoridades eclesiásticas, ¿verdad? Que hasta les besaban la mano, se inclinaban ante ellas, tenía que salir ese postulado final de solo a Dios la gloria. Pero era muy importante esta reforma y tenemos que traerla a cuenta ahora, contrastada un poco con nuestra realidad presente. Así que salieron estos postulados: solo la escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo salva, solo a Dios la gloria. Sobre esto hablaremos domingo a domingo durante el mes de octubre. Pero hoy nos concentramos en este primer postulado y parece que es el primer postulado y el más importante sobre el cual descansa la mayoría de los postulados. Los primarios, los que salen en primer término, y después el último, como solo Dios la gloria, como un gran resumen de todos estos postulados. Este postulado era solo la Escritura. ¿Por qué es importante que hoy nosotros tomemos este postulado como importante dentro de nuestra fe? Porque no existe ninguna otra doctrina bíblica que esté tan atacada hoy día como este postulado. Solo la Escritura está siendo atacada. Está recibiendo ataques frontales. Tristemente, en muchos de los púlpitos de las iglesias contemporáneas, ahora la Biblia no es el elemento fundamental. Ahora es accesorio a la iglesia. Ahora la Biblia se ha convertido en algo que ayuda a la iglesia. Se ha convertido en un manual que puede ser útil para la iglesia, pero no necesario para la iglesia. La predicación bíblica de nuestros tiempos se ha convertido más
en alegorizar un pasaje para que el predicador diga lo que el pasaje quiere decir. Y en muchos de los casos la Biblia no está siendo predicada, sino la historia del momento, la noticia del momento, la película del momento, el chiste del momento. Hoy ya no tenemos predicadores de la palabra, tenemos estandoperos cristianos. Tristemente, la Biblia está saliendo de nuestros púlpitos y tenemos que ser muy cuidadosos de mantener el postulado de la sola escritura. Ahora, a través del texto del apóstol Pablo, tenemos que ver cómo esta palabra sigue siendo poderosa en el tiempo de nuestros días. Hoy día seguimos nosotros bajo esta condena y seguimos siendo convencidos por gente como fue Adán y Eva en su momento convencidos. Usted tiene que recordar, por ejemplo, que en el libro de Génesis se nos narra acerca de la serpiente que era astuta, ¿verdad? Esta serpiente que era Satanás, pues, y que estaba engañando a la mujer. Dice la palabra del Señor en Génesis 3, en donde se narra justamente la entrada del pecado al mundo. Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, y esto dijo: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. Este es el engaño de la serpiente. Así que Dios lo dijo. Bueno, pues no es verdad, diría Satanás. Pero amados hermanos, hoy, en el ataque frontal que hay con las escrituras, contra las escrituras, la gente de nuestros tiempos, tristemente, incluso grandes predicadores famosos, gente poco instruida, gente no regenerada, intelectuales de la fe, doctores mal habidos de la fe, han querido convencer a la iglesia con que Dios ha dicho. Cuando esta frase sale, quizá no la digan de esta manera, pero muchas expresiones se encuentran hoy día en el internet, en la televisión o en los discursos. Cuando la gente viene y dice, lo que dice la Biblia no es exactamente lo que quiere decir. Esta es una manera de decir con que Dios ha dicho. Cuando alguien viene y nos dice, si es verdad aquí lo que está diciendo, sin embargo hay que hacer una relectura para contemporaneizar esa palabra, es con que Dios ha dicho. Cuando nosotros queremos ahora hacer una relectura de la palabra y contextualizarla en nuestra cultura, porque la cultura va por encima de nuestras formas de conducirnos, estamos diciendo con que Dios ha dicho. Así que Dios dijo, así que de veras esto es lo que Dios dijo, pues está equivocado. En el mundo progresista de nuestros tiempos, en todo el tema de la ideología de género, del feminismo, aquella ley transgénero y aquellas cosas que están saliendo en nuestro país que ahora la iglesia cristiana está adoptando, le está diciendo al Señor, está diciéndonos a nosotros, así que ha dicho Dios, ¿esto dijo? Pues estuvo equivocado. Nos hemos ensoberbecido, nos hemos creído más que Dios. Lo peor es que en muchos lugares hemos sido convencidos. Mucha iglesia ha sido convencida. Ahora la Biblia no más es inerrante, ni infalible, ni perspicua, ni suficiente, ni inmutable. En el día de hoy, la Biblia está puesta en el laboratorio de la fe, bajo una lupa para encontrar todos los errores que tiene. El extremo es que hoy se está negando la divinidad de Cristo. Así que Dios dijo que Cristo es Dios. Bueno, no es cierto. Así que la Biblia dice que fue encarnado milagrosamente, no es cierto, es un ser creado. Así que Dios dijo que resucitó Cristo, no es verdad. Eso es irracional. Con que Dios ha dicho. Ese sutil ataque hacia la autoridad de la palabra de Dios, así que no es nuevo para nada. Está llegando hoy día de muchas formas, de muchas maneras, muy sutilmente, muy sutilmente. Pero queridos hermanos, la palabra del Señor
tal y como nosotros la tenemos, incluso en la traducción que la tenemos, ha sido preservada a través de los años para que sea nuestra única regla de fe y conducta. No hay otra. No hay otra. Nadie puede dictar a la iglesia en nuestros tiempos qué debe de creer, qué no debe de creer, cómo debe de conducirse o cómo no debe de conducirse. La única regla de fe, lo que debemos de creer y lo que no debemos de creer, y de conducta, lo que debemos hacer y lo que no debemos de hacer, a lo largo de toda la era cristiana hasta que Cristo venga, es la Escritura. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, venga quien venga. Y el postulado de la iglesia en el siglo XVI era este: no a lo que dice el Papa, no a lo que dicen las tradiciones, no a lo que dice el mundo contemporáneo, no, solo la Escritura. La Escritura manda sobre nuestras conciencias, amados hermanos. Debe de mandar sobre nuestras conciencias y tiene que establecer el derrotero de nuestra vida. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 de Romanos que hemos leído, haciendo uso de su autoridad apostólica ante un mundo idólatra, ante filosofías muy de moda y muy fuertes de su época, ante una situación completamente adversa al Evangelio, a la palabra del Señor, con todo valor y con toda asertividad dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo. Frontalmente lo expone. Trae a la cuenta la palabra del Dios inerrante e infalible. Y de ninguna manera se arredra, de ninguna manera se echa para atrás, de ninguna manera dice: déjenme pensar si estoy equivocado o no. No me avergüenzo del Evangelio. En esa época debieron haber existido una gran cantidad de filósofos de Atenas, de Corinto, de Éfeso, que todos o algunas personas de esos grandes filósofos iban en contra de la doctrina cristiana. Más adelante el apóstol Juan va a luchar contra el gnosticismo, contra el deísmo. Aquellas doctrinas perversas estaban alejando a la gente, estaban diciendo que Cristo no era Dios. Estaban diciendo que el camino hacia la gran salvación no solamente estaba en Cristo o no estaba en Cristo, sí, y no en el evangelio de los apóstoles, sino en otras cosas. El apóstol valientemente se enfrenta a la cultura de su tiempo y dice: no me avergüenzo del evangelio. Muchos años después, 1517, pero más adelante después, cuando Lutero está en esta controversia en la dieta de Worms en 1521, el emperador de su tiempo convoca esta dieta allí en Worms en ese año de 1521, en donde tenía que asistir Lutero, algunos otros personajes. Miren nada más qué personajes estaban en esa reunión. Estaba el emperador, 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes y unas 5,000 personas más. Todos para juzgar a Lutero. Todos alejados de la Escritura. Todos en contra de él. Yo no sé qué yo hubiera hecho ante tanta gente. Quizá yo hubiera dicho: perdónenme, ya no lo vuelvo a hacer y me doy la vuelta y me voy. Lutero se enfrenta a este grupo de personas. Tuvo oportunidad de defenderse. Le pidieron que se retractara de lo que estaba escrito en los libros. Lutero dijo que no, pero déjenme pensarlo. Oró al Señor y hay una oración sublime que Lutero hace con el Señor al respecto de su propia convicción. Al siguiente día regresa a la dieta de Worms y entonces responde Lutero lo que alguna vez ya leí aquí. Puesto que su majestad imperial y sus altezas piden de mí una respuesta sencilla, clara y precisa, voy a darle en este momento, dice Lutero. El Papa y los concilios han caído muchas veces en el error y en muchas contradicciones consigo mismos. Por lo tanto, dice Lutero, si no me convencen con testimonios sacados de las Sagradas Escrituras o con razones evidentes y claras, de manera que quedase convencido y mi conciencia sujeta a esta palabra de Dios, yo no quiero
ni puedo retractarme de nada, por no ser bueno ni digno de un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia. Heme aquí, dice Lutero, no puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. Solo la Escritura, a menos que sea convencido por la palabra, no puedo, no debo retractarme, porque no puedo ir en contra de mi conciencia, y la conciencia de Lutero estaba siendo cautiva de la palabra del Señor. El valor del postulado de la sola Escritura no radica en un conocimiento intelectual, sino en un sometimiento de nuestra conciencia a la palabra inerrante de nuestro Dios. Pero ¿sabe cuántas veces hemos negociado nosotros esa palabra? ¿Entiende usted cuántas veces nosotros hemos sido convencidos de lo contrario? Hoy nos avergonzamos del Evangelio. Nos da vergüenza decir que somos cristianos. Hoy no nos estamos pronunciando ante el mundo y toda la ideología del mundo de nuestros tiempos. Hoy no le estamos diciendo a las personas que están queriendo desvirtuar la Biblia, están equivocados. Nos callamos, y al callarnos nos estamos avergonzando del Evangelio. En el trabajo nos atacan y no decimos nada porque estamos avergonzados del Evangelio. Pablo, Lutero, muchos otros cristianos, mártires por cierto, han dicho: no me avergüenzo del Evangelio. Y la palabra es la que rige nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué tiene la palabra? Dice el apóstol Pablo: porque es poder de Dios para salvación. Amados hermanos, la Biblia es poder, pero no cualquier poder, no un superpoder como hoy día nos tiene acostumbrada la televisión. No es el poder cualquiera. La palabra griega es dinamita, dunamis, estalla, es poderosa, rompe estructuras, rompe conciencias, quiebra las voluntades de las personas. La palabra del Señor ha roto a personas en pedazos y luego las arma para la gloria de su Señor. Y alguna vez leímos y escuchamos de Spurgeon, creo, que dijo que cuando Dios quiere hacer a un hombre fuerte, grande, primero lo rompe en pedazos para luego construirle de nuevo, tomando como base su palabra. Cuando la palabra del Señor rompe nuestra conciencia, cuando la palabra del Señor rompe estructuras, cuando la palabra del Señor quiebra voluntades, entonces podemos percibir que es poder de Dios. Amados hermanos, esta Biblia, la Biblia que tenemos en nuestras casas, las Sagradas Escrituras, no son poder cuando la tenemos en la guantera del coche como un amuleto para que no nos pase nada. No es poder cuando la tenemos abierta en la sala en el Salmo 23 o 91 para que un conjuro de esta naturaleza cubra espiritualmente nuestro hogar. La Escritura es poder en tanto haga mella en nuestra conciencia. Cuando venimos a ella para que la Biblia nos diga hacia dónde tenemos que dirigirnos y qué tenemos que hacer en contra incluso de la cultura de nuestros tiempos. Es poder completo, absoluto, que rompe cualquier ámbito en donde sea penetrada. Cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron apresados por la predicación de este evangelio, estaban felices porque ellos estaban presos, pero la palabra con denuedo había sido predicada y había sido soltada. No necesitaba de Pedro y de Juan porque la palabra era poderosa, porque la palabra rompió en su tiempo la gente, la cultura penetró en las mentes y en los corazones, y el Señor hizo lo que quiso cuando mandó su palabra con su propósito santo. Quiero decirles, queridos hermanos, que hoy la palabra sigue siendo poderosa,
Que lo creamos nosotros o no, no significa que no sea poderosa. Con nuestra confianza, nuestra credibilidad o nuestra convicción o no, sigue siendo poderosa. Y sigue trayendo salvación a los elegidos del Señor. Con usted, sin usted o a pesar de usted. Sigue siendo poderosa. Pero qué maravilloso sería que nos sumáramos a eso. Que regresáramos al postulado de la sola fe, de la sola escritura. Y que viviéramos y encarnáramos este poder de Dios y no avergonzarnos de él. Porque déjeme decirle que este evangelio que es poder de Dios, solamente este evangelio pudo ser capaz, solo esta palabra pudo ser capaz de quebrantar su corazón y traerle a la salvación. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, la escritura es la única que te puede hacer salvo, que te puede traer la salvación. Nada lo puedo hacer sino la palabra. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Más adelante en el capítulo 10, verso 17, Pablo va a decir así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, esta palabra es la regla inerrante, la infalible palabra de Dios. No debe de ser cambiada esta palabra por un hombre falible. Hemos de confiar plenamente en la revelación de Dios. Y hoy viene alguien y nos dice, sí dice esto, pero no quiso decir eso. Es Satanás diciéndonos con que Dios dijo. Con que Dios dijo. También tenemos que estar atentos para no permitir fuentes de autoridad extraña y peligrosas. Falsos liderazgos, profetas actuales, falsos apóstoles, el racionalismo y todas aquellas cosas que están entrando en nuestras iglesias, tenemos que rechazarlas. Tenemos que evitar cambiar la palabra por técnicas terapéuticas, por psicologías perversas, por estrategias de mercadeo, por entretenimiento barato, por medios de comunicación o por cualquier charlatanería de nuestros tiempos. Tenemos que cuidar de no sustituir la palabra por estas cosas. Estamos recibiendo un ataque frontal. Y un diputado, una autoridad transgénero, hoy día estaba postulando ante el Pleno del Congreso para que se penara la educación cristiana acerca de ir en contra de esta corriente. Estaban queriendo que las Biblias fueran cerradas y no predicadas, so pena incluso de multas y encarcelamientos de aquellos que se atrevieran a tener estas técnicas de conversión. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Dos opciones. O decimos, vamos a callar para no meternos en problemas. Al fin y al cabo la iglesia está linda, estamos felices. O no avergonzarnos del evangelio. Y ante tales amenazas, seguir pensando que la palabra del Señor, el evangelio de Cristo, es poder. Que además incluso puede salvar a ese señor transgénero. Es poder de Dios para salvación. Solo la Escritura. Nada más que la Escritura. Fuera de esto, no seremos iglesia. Seremos un buen grupo de personas que nos encanta cantar y jugar a la iglesia. Pero la identidad de la verdadera iglesia de Cristo radica no en las tradiciones, no en la cultura, no en las costumbres, sino en este documento de 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, que es inerrante, infalible, perspicuo, suficiente e inmutable. Solo la Escritura. Oramos. Padre, la historia nos enseña cómo es que la Escritura ha sido dañada o tratada de dañar. Y nosotros, Señor, que decimos que somos una iglesia cristiana, bíblica, que tenemos la mejor doctrina,
No permita, Señor, que nos alejemos, sino que la Escritura, este maravilloso libro de 66 libros, sigan siendo poder para nosotros. Que no nos avergoncemos. Que presentemos defensa con mansedumbre a todo aquel que requiera de nosotros una respuesta. Y aún amenazada nuestra integridad física, moral o espiritual, sigamos, Señor, enorgulleciéndonos de ese evangelio que fue capaz de convertirnos en nuevas criaturas. Gracias, Señor, porque nos has dado este tesoro tan grande. Lo queremos aquilatar, respetar, amar y seguir, porque solamente, Señor, a través de tu palabra es que sabremos cómo tú quieres que seamos pueblo de Dios. En el nombre de Jesús agradecemos y pedimos. Amén. Amados hermanos,